¿Qué tal? Bienvenidos a La Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula, como decimos siempre, que hoy va a abordar la actualidad nacional, pero también la actualidad internacional, porque nos vamos a meter con un tema que ha estado en la agenda en los últimos días. Pero antes de entrar en tema, Bicho, ¿por dónde nos pueden ver, como siempre? Como siempre, nos pueden ver por el canal de Trimax Live. Nos están viendo en directo ahora por Trimax Live. Y después, como siempre, va a quedar on demand para ver por el canal de Trimax Live y por el canal de YouTube de La Fórmula, y también por Spotify, y también los cortes más importantes del programa los van a ver por Twitter, Instagram y TikTok. El canal de Trimax Live, que tuvo una presentación, un fiestón el viernes. Un fiestón. Te voy a decir una cosa. ¿Sí? Que me percaté después, me podía haber percatado en ese momento y antes incluso, pero el otro día cuando estábamos en la presentación del programa vi la cantidad de comunicadores que éramos. Sí, un montón. La cantidad de programas que hay, que ya están para verse. La cantidad de empresas que están apoyando. No quiero hacer tablas de competición, pero estamos ahí entre los canales de streaming de los más grandes, por lo menos en ese sentido. La verdad que es un placer. Y bueno, ya que estaba, ya lo saludamos el viernes, pero le mandamos un beso grande a Fernando González. Que no le agradecieron mucho y que no lo saludaron mucho. Si no le alcanzó con todo lo que le agradeció todo el mundo y todo lo que lo saludamos el viernes, acá va un saludo y un agradecimiento más. Pero ¿vos te das cuenta? Los otros canales conozco. Sí. Algunos son amigos, como la gente de Dopamina, son un montón de gente. La gente de otros canales, no sé si tienen tanto contenido y tanta gente atrás. Bueno, no sé, yo no lo he medido, pero estoy muy contenta de que estemos acá en Trimax, que es un precioso lugar para trabajar. Bueno, les decíamos, vamos a entrar en un tema que ha generado bastante polémica en los últimos días, a partir del viernes, cuando se entregó el Premio Nobel de la Paz. Es un premio que normalmente se mira con atención para ver para quién va. A veces no se conoce tanto a la persona, en este caso no fue así, es una persona muy conocida, María Corina Machado, ya saben de quién estamos hablando, pero fue una sorpresa, no estaba en el menú, por lo menos en el menú que aparecía en los medios de comunicación, su nombre no estaba apareciendo, aparecía el nombre de Donald Trump, por ejemplo, por haber participado en el inicio de la solución de la guerra en la Franja de Gaza. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar con una persona que va a estar en nuestro estudio y otra persona que vamos a tener a través del Zoom contándonos su experiencia como venezolanos. Bueno, pero antes, Paula, sí, arrancamos este bloque del mismo lado del mostrador junto a Antel Empresas, que acompaña a quienes todos los días hacen, emprenden y conectan. Conoce todas las soluciones que Antel Empresas tiene para ayudarte a crecer tu negocio. Hosting web, chat omnicanal, seguridad digital y mucho más. Bueno, empezamos entonces con la charla que vamos a tener hoy. Ya le damos la bienvenida en nuestro programa a Diego Cabrita. Él es representante de la oposición venezolana en Uruguay. Estamos en contacto además con Gabriela Boada a través del Zoom. Ella es integrante de la ONG Caleidoscopio Humana, dedicada a los derechos humanos en Venezuela. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad y feliz tarde a todos. Y bueno, lo mejor de los éxitos con este canal acá y con este emprendimiento social y comunitario que están haciendo. Bueno, yo quiero saber si la tenemos a Gabriela Boada conectada ya con nosotros. ¿La tenemos? Sí. Hola, Gabriela. No la escuchamos nosotros. Somos nosotros los que no te escuchamos. Pero te vemos. Te vemos, pero no te escuchamos. A ver si podemos solucionar eso y ahora volvemos contigo. Para empezar, quiero invitarles primero a ver el momento en que se comunican con María Corina Machado para anunciarle que se iba a anunciar en poquitos minutos que se le iba a otorgar el premio Nobel. Tenemos por ahí ese momento. A ver si escuchamos, ahí lo están llamando. ¿No tenemos audio? Yes, Maria Corina. My name is Christian Berghardt Viken. I am
the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo, and I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. Bien, ahí estaba entonces el momento en el que le informan oficialmente a María Corina Machado que era la ganadora del premio Nobel y que se iba a hacer público en unos minutos. Y estaba emocionado. Muy emocionado. Estaba muy emocionado ese señor, el noruego ese. ¿Vos cómo lo viviste, Diego, cuando te enteraste? Bueno, ahí hay varias cosas que confluyen. Nosotros como venezolanos obviamente estamos muy emocionados porque bueno, es un espaldarazo internacional que se le da a la lucha y un reconocimiento que se da a María Corina como líder de la oposición venezolana, líder del pueblo venezolano, pero también si lo vemos de la interculturalidad, la voz y la expresión corporal de ese noruego expresando todo esto, creo que también es algo merecedor de decir, bueno, esta persona está muy emocionada de comunicar esta decisión, de comunicar esto, sobre todo, bueno, la hora en la que lo está comunicando. Ustedes reciben a las 4:30 de la mañana esta llamada en inglés y que pueda expresar todo esto. Él estaba profundamente consternado también, emocionado de esta situación y que también nos pone a nosotros todos en una expectativa de cómo va a recibirlo, ¿no? De cómo va a viajar a Noruega a recibir este premio, a representarnos a todos como líder de nuestros corazones, líder de nuestra esperanza, líder de nuestras ganas de cambio y de unidad. Ella en este momento, ¿no? Pero sí, nos encantó ese cambio bilateral y luego también toda la cantidad de replicaciones que tuvo en cada uno de los países, cómo se posicionaron cada uno de los países, cómo se posicionaron los principales líderes, qué dijeron al comienzo, después qué dijeron cuando reflexionaron a las horas, luego cómo cambiaron las situaciones y bueno, esto ha tenido como un efecto bien de consecuencias que deberíamos analizar. Bueno, vamos a analizar, pero yo lo primero que les propongo es ver cuál fue el argumento del premio que le dieron a María Corina. El Comité Noruego del Nobel la premió por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición pacífica y justa desde la dictadura hacia la democracia en Venezuela. Vos hablabas de las reacciones. A ver, más allá de que hay muchísima gente que está en las antípodas ideológicas de María Corina Machado, lo que hay que subrayar es que se lo entregan por luchar contra una dictadura. Y eso es lo que hay que combatir, más allá de que mucha gente esté en posiciones antagónicas con María Corina Machado. Y si ella es encasillada como una mujer de derecha, es porque lo que hay es una dictadura de izquierda. Y eso a la izquierda le tiene que doler. Había otra cosa, otra reacción que hubo fue eso de que lo de Venezuela no es una dictadura, es una democracia con claros y oscuros que dijo Pérez Esquivel en una carta que le envió a María Corina Machado de Nobel a Nobel, le mandó esa carta definiendo como una democracia. Si Pérez Esquivel piensa que lo de Venezuela es una democracia, lo que tiene claros y oscuros es el razonamiento que tiene
Pérez Esquivel. Y por último, a María Corina le acusan de ser golpista. Como golpista, una fracasada. Lo último que vimos que hizo, más allá de su feeling con Donald Trump, y eso hace que la cuestionen, lo que vimos es que le clavó una avalancha de votos a Maduro en un proceso electoral que después Maduro fraguó. Eso es lo que vimos. Les propongo ver lo que dijo Yamandu Orsi. ¿Cuál fue la reacción de Yamandu Orsi? Sí, ya vamos entonces a verla. Avísame cuando la tengas. Porque también la reacción de Yamandu Orsi fue no querer pronunciarse sobre el Nobel. Sí, y se termina pronunciando, ahora lo vamos a ver, en realidad lo que dijo el presidente Orsi, porque fue como una salida extraña o que no se la quiso jugar, y terminó diciendo algo que en realidad no termina de quedar bien con uno ni con otro, ¿no? Una vez más, porque plantea que podía haber quedado desierto el premio Nobel. Bueno, en fin, primero lo vamos a escuchar y después tengo alguna cosa para decir. Pero compartía contigo lo que decís. Lo tenemos. ¿Ya lo tenemos pronto? Lo vemos y después charlamos. Con el premio Nobel de la Paz. Sí, me sorprendió. ¿Por qué? No esperaba. No, que no esperaba. No lo esperaba. Tú me preguntaste si lo esperaba, yo no lo esperaba. Incluso, después de estar en la Asamblea de la ONU y escuchar que el presidente Trump dijo que detuvo 7 conflictos. Lo dijo una y otra vez, lo reiteró. Yo de verdad creía que iba a ir para ahí. Yo estaba convencido, por eso me sorprendió. ¿Está bueno que le den el premio Nobel? No está ni bueno ni malo. Yo por lo general no hago análisis de lo que lo resuelven los premios Nobel. Nunca lo hice, aunque era una oportunidad maravillosa este año 2020 que pasó, el 25, de que quedara desierto. Porque si había años donde el premio Nobel de la Paz tendría que haber quedado desierto, capaz que hubiera sido este. Pero está. Vamos arriba, reconozco el trabajo por el tema de la democracia, pero yo esperaba otra cosa, o hubiese sido una gran novedad, atendiendo a la realidad, hubiese quedado desierto, una oportunidad que perdimos. ¿Ayuda, entre comillas, a recuperar la democracia como se ha pedido en Venezuela? Un premio Nobel, quizás sí, ojalá que sí, ojalá. Yo no sé. De verdad no sé. ¿Qué entiende que era una oportunidad que haya quedado desierto? Simbólicamente le parece que era peor más año que representativo que pasó. que la asignación a María Corina Machado. Yo repito, yo escuché a alguien y nadie le dijo que no. Un presidente de un país decir, yo paré 7 guerras. No merecía el premio entonces Trump. No, pero no escuché otra propuesta parecida. Y después me entero que para los premios Nobel también hay apuestas y ahí está, cartón lleno. Por favor. Gracias. Bueno, muy bien, ese era Orsi en rueda de prensa. Escucho con algo de delay, por eso me corrige un poco el auricular. Ese era Orsi, donde dice dos cosas. Uno, la propuesta de que quedara desierta. Si vamos a tomar la cantidad de guerras que hay en el mundo para medir y con eso decir, no, vamos a parar porque vamos a no otorgar un premio Nobel de Paz, no se entregaría nunca un premio, ningún año se entregaría porque las guerras no paran desde que se entrega el premio Nobel de la Paz. ¿Y qué sentido tendría entregar un premio Nobel de la Paz si hubiera paz y no hubiera guerra, si no hubiera gente luchando por la paz? No tendría el más mínimo sentido. Sí, me parece que lo que... Entiendo por dónde va el razonamiento del presidente en el sentido de que este ha sido un año particularmente violento, con muchas guerras y muchos atentados, la situación en Gaza, por favor. Pero justamente por eso me parece que es necesario un premio Nobel de la Paz, pero además, sea María Corina Machado o sea la enorme cantidad de personas en el mundo que están luchando por la paz. Por ejemplo, por decir algo, los médicos y voluntarios que han trabajado atendiendo a la población en Gaza. ¿Esa gente no merece un premio Nobel de la Paz? Por ejemplo, como en este caso se le dio a María Corina Machado por enfrentar una dictadura. O sea, siempre hay alguien que va a merecer un premio Nobel de la Paz, porque siempre hay personas que están trabajando para la paz en el mundo, tratando de detener guerras, ayudando a los heridos, haciendo acciones positivas para que el mundo sea un lugar mejor. Entonces, dejarlo desierto me parece la peor de las señales, en realidad. Diego, ¿vos qué opinás sobre la reacción que tuvo nuestro presidente? Y bueno, voy a comenzar
citándote, una vez más hemos tenido esta señal clara del gobierno actual desde el comienzo, creo que 48 horas de haber asumido este nuevo gobierno. Empezó el canciller actual, también empezó con un programa de radio, una entrevista creo que había dado para un medio español, y donde tocó Venezuela, tocó Edmundo González, tocó todo su reconocimiento y lo que hay, que no lo reconoce como gobierno, pero que tampoco reconoce del otro lado, ¿no? O sea, no reconoce a Maduro como tal, como un jefe de Estado democrático. Entonces, bueno, quedamos en ese gran gris. Creo que el desierto es ese más bien, o sea, lo que debería quedar desierto es más bien la posición firme frente a una dictadura como la que se vive en Venezuela, que no se duda en Noruega, pero acá sí, se sigue dudando, ¿no? Pese a que tiene todos los indicadores, todos los indicios, y que tienes también a miles de personas, millones de venezolanos fuera que dicen, che, es una dictadura y por eso no vivo allí. Tenemos a Gabriela Boada, la tenemos, ahora sí. A ver, háblame, a ver si te escucho. Hola, buenas tardes. Sí, te escucho, bien. Por la invitación. Vamos arriba. Bueno, gracias. Por lo que me soplaron acá al costado, tú estás al frente de una organización, Caleidoscopio Humano. Primero, bienvenida. Y segundo, contanos cómo recibieron esa noticia del Nobel y a qué se dedica la organización. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por el interés, ¿no?, de visibilizar la situación de derechos humanos en el país, más allá a través de este Nobel 2025 que involucra la lucha venezolana. Yo creo que empezar por allí es primordial. El Nobel otorgado a María Corina, con todas las especificaciones que comentaron anteriormente, nosotros en Venezuela y quienes defendemos derechos humanos lo vemos más allá de una reivindicación de lo que fue las elecciones del 28 de julio. Evidentemente, con todas las barreras, con todas las repercusiones que hemos tenido en nuestro país, no solamente este año y el año pasado, sino también históricamente en el periodo de Nicolás Maduro, hemos podido ver a través no solamente de las organizaciones locales defensoras de derechos humanos, sino a través de los informes de la ONU, los informes de organismos internacionales, pero también que se instaló una misión independiente internacional de los hechos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y eso hay que tenerlo en cuenta bien y tenerlo bien claro, porque ningún país con una democracia o con un gobierno simplemente de izquierda ha tenido una misión independiente de determinación que vele también para difundir los derechos humanos de las personas y los casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, que quede muy claro que este Nobel que reconoció, que fue reconocido a través de María Corina Machado como la persona que lideró esta gesta, a través del voto y a través de esas acciones pacíficas que hicimos los venezolanos que pudimos votar, y los pocos venezolanos que están afuera que también pudieron votar, pero quedaron millones por fuera y no pudieron votar. Es contundente con la premiación de el nombramiento del Nobel a María Corina Machado. Por eso resaltamos la importancia. En relación a la otra pregunta, que se dedica a mi organización o la organización que lidero, bueno, nosotros defendemos derechos humanos a través de la comunicación. Yo soy periodista y el equipo que tenemos frente es justamente de comunicadores, activistas de derechos humanos que trabajan como parte de su profesión, que es comunicar, en defender derechos humanos, pero defender derechos humanos con enfoque de género, con enfoque de diversidad, con enfoque más humano, un periodismo humano que hable justamente de las violaciones de derechos humanos. En este momento tenemos un activista también aliado
de nuestra organización que ingresó, que también estaba frente a nuestra organización, y es uno de las personas que hirieron en Colombia, que tuvo que huir de Venezuela justamente por ese sistema de gobierno, que yo no lo llamaría una democracia de izquierda ni una dictadura, eso es autoritarismo puro y duro, y tuvo que huir de su país y hoy es víctima de un atentado. Gabriela, quería preguntarte si justamente ahora vamos a hablar de la realidad de Venezuela, pero antes de pasar allí, me gustaría preguntarte si este Nobel que le otorgan a María Corina Machado, vos sentís que puede de alguna manera ayudar a que cambie la situación. La primera reacción de Maduro después de esta entrega fue cerrar la embajada en Noruega. Como una señal de desagrado con lo que había sucedido, que era bastante probable que podía suceder. ¿Pero te parece que esto puede mover alguna cosa? Sí, justamente como les comentaba, que para nosotros, las personas defensoras de derechos humanos o quienes hemos estado, digamos, documentando la situación de violaciones de derechos humanos dentro del país, hemos visto que no solamente puede ayudar este premio en cuanto a las negociaciones o el reconocimiento de María Corina Machado como la líder que gestó todo un movimiento a través del voto, sino que otra vez estamos en la boca internacional, porque escuchando las palabras del presidente de Uruguay y cómo esa suerte de decir sí pero no, o esa suerte de gris ocasional sin perder su postura evidentemente de izquierda, eso es lo que ha venido pasando en la situación de Venezuela, ¿no? Es como que eso es un problema que le afecta a ellos, eso es un tema de derecha e izquierda y lo resumen así, es un tema ideológico, cuando la verdad es que en Venezuela se violan derechos humanos sistemáticamente, y ese Nobel definitivamente es un arma para otra vez girar la mirada a Venezuela, que si bien es cierto, no es un país con guerra, pero es un país donde han salido más de 8 millones de venezolanos. Muy bien. Acá, Diego, ¿cuántos venezolanos hay? ¿En dónde? ¿En Uruguay? En Uruguay. Cerca de 40.000 han tramitado residencia y cerca de unos 6.000 personas han tramitado el refugio por las diferentes vías de solicitud de refugio y los programas que hay acá en Uruguay, ¿no? Y acá, para agregarles un punto que no ha salido mucho en el escenario de análisis, que son los acuerdos de Barbados. Entonces, esos acuerdos que fueron parte de la negociación entre la oposición y la dictadura en el 2023, participó el gobierno de Noruega como uno de los promotores para que ese acuerdo fuera un acuerdo con participantes neutrales, así como se vio también el Grupo de Contacto Internacional en el 2019, que lideró el presidente Vázquez de Uruguay en su momento. En ese 2019 hubo unos acuerdos de Barbados después promovidos por ese gobierno de Noruega. Y el Reino de Noruega evidenció mediante muchas mesas de diálogo cómo se comportó la dictadura. Y también evidenció cómo se comportó la oposición frente a esas elecciones en el 2024. Esto sucedió un año antes para preparar esas elecciones, y cada uno de los puntos de ese acuerdo fueron violentados y fueron incumplidos por la dictadura. Que era que la oposición pudiese participar sin prescripción de candidatos, proscripción de candidatos ni proscripción de partidos políticos, que hubiesen observadores internacionales en el país, y que la diáspora venezolana, que para ese entonces eran 7 millones de personas, pudiésemos participar fuera del país a través de los consulados y que pudiéramos votar en esas elecciones. Ninguno de los puntos lo cumplió la dictadura, y bueno, tenemos en este 2025 justo el premio Nobel a María Corina, que lideró esa posición y que más bien frente a todo ese escenario terrible y unas elecciones que estaban muy fraguadas de fraude, pudo demostrar con actas en cada uno de los centros de votación que no ganó la dictadura, que ganó la gente.
Entonces no es casual este premio, se cocinó durante un año porque los noruegos participaron. ¿De cuándo fueron los acuerdos de Barbados? 2023 se firmaron. 2023. Los noruegos encabezan esos acuerdos de Barbados, ven que no se cumplen, ven que en el 24, en las elecciones, todo se incumple, y dicen, vos me tomaste el pelo, premio a María Corina. Y por eso le encajan de una, que es una dictadura. Ella está luchando frente a una dictadura comprobadísima por su mismo gobierno. Comprobadísima por los mejores diplomáticos que viajaron y que también reuniones que se hicieron dentro de misma Noruega con toda la oposición y la dictadura para intentar establecer unas normas del juego claras y que le permitieran a todos estar en paz y con los derechos humanos garantizados durante las elecciones. Y otro punto importante es que ayer entraron en una suerte de vacaciones indefinidas dos grandes periodistas de Venezuela, que es Luis Olavarrieta y Shirley Bagnegui, de la radio venezolana, por nombrar durante 20 segundos en sus programas de radio que María Corina ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Se despidieron de sus trabajos? Están en unas vacaciones forzadas indefinidas. Y es increíble cómo acá en Uruguay todavía tengamos personas que no quieren definir lo que es evidente, que es una dictadura y que todavía ponen en duda el tema de este Premio Nobel de la Paz. Ni siquiera lo pueden decir en un medio de comunicación radial en Venezuela sin que el periodista sufra las consecuencias. A ver, quiero... perdón, dale. No, anda con Gabriela. Dale. No, lo que quería preguntarle es que, a Diego, es que ¿hay alguna expectativa? O sea, ¿ustedes tienen todavía, los que están viviendo acá en Uruguay y la diáspora alrededor del mundo, que me imagino que tienen algún tipo de contacto entre ustedes, la esperanza o la expectativa de que esta situación de dictadura pueda revertirse de alguna forma? Sí. La esperanza no se pierde y seguiremos trabajando día a día con el liderazgo que tengamos, con las personas que tengamos dentro y fuera del país. Se seguirá haciendo. Justamente este sábado también tenemos como todo un espaldarazo que hizo también el Papa anterior de darle de canonizar a 2 santos en Venezuela. Venezuela es un país que cree mucho en el catolicismo y también ven como un espaldarazo también del Vaticano de que puedan tener sus 2 primeros santos allá. Y también, María Corina ha impulsado a que las personas se aboquen también a ese reconocimiento internacional en estas 2 figuras, ¿no? Son 2 figuras que el Premio Nobel y estas canonizaciones son eventos que no son directamente eleccionarios, ¿no? O sea, no quiere decir que vayan directamente a influir, pero sí influyen en la gente y en esa esperanza de que Venezuela vale mucho y que como tanto que vale, tanto hay que lucharla también, tanto hay que construirla y tanto hay que esperar y forjar esa esperanza para que, estas generaciones también estén en ello. Y voy a poner de ejemplo por lo menos a Gabriela y voy a poner de ejemplo a muchos de mi generación. Nosotros desde prácticamente 8 o 9 años no conocemos otro gobierno que no sea la dictadura que está gobernando en el país y pese a eso seguimos luchándola todos los días durante años en donde estemos. Vamos a estar poniéndonos nuestra remera, nuestra franela, nuestro gorro y vamos a hacer el activismo que tengamos que hacer para ir a votar. Yo en las últimas elecciones acá en Uruguay pasé 4 horas de fila en la embajada recibiendo cualquier tipo de vejamen por los diplomáticos de la embajada para no dejarme votar. Igual estuve allí con mi familia para que no nos cercenara el derecho a votar acá y estuvimos 4 horas con todos los documentos en regla para poder inscribirnos. Fuimos apenas 29 personas que logramos inscribirnos en la embajada acá. ¿Cuáles eran los principales impedimentos que se les ponían en la embajada? Mira, cosas ilógicas, porque nos pedían el pasaporte vigente, que el pasaporte es un documento de viaje, no es un documento de votación. Nos pedían la cédula de identidad del Uruguay que tuviese 10 años de vigencia cuando no votas con la cédula Uruguay. Y nos pedían una serie de que estuviéramos con residencia en el país o con ciudadanía en Uruguay, pero eran todas circunstancias que no tenían nada que ver con el acto eleccionario ni con los documentos que le precisabas para votar. Y el día de las elecciones solo te pedían la cédula venezolana para votar con la cédula venezolana y que no importaba si estuviese vencida. Entonces no entendí
para qué era toda la trama de barreras administrativas que nos pusieron a los venezolanos en el exterior para no dejarnos votar. Y eso en esta embajada que tenía pocas personas, que tenía, que pocos llegábamos a los requisitos, en otras fueron 6-7 horas de filas para poder dejar a la gente entrar para solicitar su inscripción en el registro y poder votar el día de las elecciones. Eso dejó de que de 8 millones de personas pudieron votar afuera apenas 60.000. Entonces, este tipo de cosas son la consecuencia, o sea, son parte de todo el argumento que está en el behind the scenes de este premio Nobel que recibió María Corina en estos días, ¿no? Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy muy emocionada, por escuchar hablar de nuestro país, por el interés que tiene, y yo solamente agrego antes de la pregunta o de la consulta que quieran hacer a lo que dice Diego, es que justamente el premio Nobel tal vez nos pueden decir, bueno, ganaron el premio Nobel, pero hoy sigue Maduro en el gobierno, hoy sigue Maduro, haciendo todas las acciones que siempre hace y sigue violando derechos humanos. Y la realidad es que es esto mismo. Nosotros no podemos hablar dentro del país, tenemos que censurarnos, tenemos que autocensurarnos. Hay una operación total de control y de persecución para quienes hablamos de la realidad del país, que no se trata de ideologías políticas, pero escucharlos en otros países y alzando la voz por quienes no podemos hablar, de verdad que es muy dignificante, y eso lo ha hecho este premio. No, la pregunta iba por ahí, ¿cómo al día siguiente de recibir el premio, Maduro sigue siendo dictador? ¿Cuál es el escenario de salida que se pueda vislumbrar para Venezuela? Sí, bueno, justamente hablar de un escenario de salida, hemos tenido lamentablemente mucho. Yo creo que no está en las manos de los venezolanos ya decir, porque hemos hecho de todo, ¿no? Una de las cosas que siempre resalto cuando me preguntan por el tema político en mi país, y es justamente que hemos hecho absolutamente de todo. Hemos salido a las calles con un promedio de 5 muertos diarios. En el 2017 ha salido la migración, hemos tenido que salir del país. En este momento se encuentran más de 1.000 presas políticas. Justamente al otro día del premio Nobel, solamente por tuitear, por alegrarse, por publicar en sus estados de WhatsApp, tenemos reportes de personas desaparecidas, apresadas, y justamente digamos que las acciones que pudiésemos hacer dentro de Venezuela, una de ellas es justamente esto, ¿no? Tener esas redes de personas que sí puedan hablar, que sí puedan multiplicar lo que está sucediendo en Venezuela, no desmayar realmente en el acompañamiento que podamos tener en el momento que se tenga que volver a activar la calle, volver a activar cualquier acción de protesta o volver a activar cualquier acción que esté en nuestras manos, pero lamentablemente teniendo un liderazgo en la clandestinidad, teniendo toda esta persecución a periodistas, activistas de derechos humanos, a activistas políticos, digamos que la responsabilidad mayor queda en estas alianzas internacionales. Y aquí quiero ser muy puntual, porque si bien es cierto, se le atribuye a María Corina que pide una invasión, se le atribuye a María Corina que exige que Estados Unidos entre a Venezuela y acabe con todo, y la realidad es que el discurso nunca ha sido ese. El discurso ha sido justamente vamos a hacer algo más que un diálogo simple de sentarnos y lavarle la cara al dictador, a la tiranía, o sencillamente quedarnos callados y decir, bueno, no sé qué puede influir el premio Nobel, o mejor no se le da a nadie
porque existe una guerra en Palestina, que sé que eso es lo que quiso decir el presidente en sus plenas letras, ¿no? Yo creo que las acciones son acompañadas por quienes estamos en Venezuela, por los venezolanos que están en el mundo y sobre todo por todas esas personas que pueden seguir alzando la voz y seguir diciendo que Venezuela no solamente es una dictadura, sino que es un autoritarismo que nos ha llevado a huir a más de 8 millones de personas por todo el mundo. Diego acá hace un rato mencionó al principio la idea esa de que, bueno, ¿cómo podrá hacer María Corina para ir a buscar su premio? Lo puede hacer, yo estoy seguro que lo puede hacer, pero María Corina, ¿está planteado salir de la clandestinidad o todavía se mantiene? Sí, yo creo que no está planteado salir de la clandestinidad, como te comento, hoy sigue la represión en Venezuela, siguen aumentando la lista de presos políticos. Creo que María Corina es uno de los objetivos principales de la tiranía, de apresar, de callar, de silenciar. Yo creo que más bien, más allá de ir a buscar su premio, creo que más bien está trabajando por las distintas acciones o los distintos mecanismos que pueden hacer que cuando le toque buscar el premio, que creo que es el 10 de diciembre, el día de las personas defensoras de derechos, el día de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya no estemos con una tiranía en el poder, ¿no? Estemos tal vez en la transición. Creo que es más bien ese es el discurso, eso es lo que se ha querido entender o dar a entender en todos estos días que transcurrieron después del premio. ¿Pero les parece viable que de acá hasta el 10 de diciembre exista la posibilidad de que Maduro deje el poder de alguna forma? De parecer viable, vuelvo y repito, es difícil determinar qué día, en qué momento. Yo creo que la líder política está trabajando para ello, se están haciendo distintas acciones y principalmente el premio ha servido para justamente fortalecer la narrativa de la verdad y de lo que está pasando, para que la gente entienda afuera de verdad lo que está pasando en Venezuela. Nosotros nos caracterizamos justamente por la esperanza, algunos nos tildan de soñadores, pero creo que nosotros seguimos documentando, seguimos denunciando en el caso de las personas defensoras y en el caso de la líder política que en este momento lleva las riendas de las decisiones. Yo creo que está trabajando para que exista un cambio real en Venezuela. Diego, ¿vos qué pensás? Me uno también al mensaje de Gaby en el sentido de que, bueno, siempre se guarda esa esperanza. Sí creemos que hay un proceso de transición en puertas, hay un proceso en donde ya las instituciones que tienen al poder donde lo tienen, donde tienen a Maduro donde lo tienen, ya tampoco dan de sí, ¿no? Ya no dan para más, ¿no? Aquí vimos actos muy de un coraje extremo en el pueblo venezolano, sobre todo en las elecciones, cuando, bueno, se quitaron cualquier tipo de miedo y salieron a votar el día de las elecciones, participaron de la logística de cada uno de los centros de votación, sobre todo para la defensa del voto. Y también en los otros dos llamados eleccionarios que tuvo Maduro, en donde la oposición más bien hizo esa llamada abstención, ¿no? O sea, vimos también a una fuerza pública, los militares, intentando sacar a la gente a la fuerza de sus casas para que fueran a votar, para que los centros de votación se llenasen de personas votando, y no lo lograron. Las personas no acompañaron eso, ¿no? Llega un punto donde también todo ese fenómeno del miedo pierde también fuerza
y las personas pues sencillamente deciden salir y enfrentar, ¿no? Enfrentar esa situación. Voy a hacer también otro punto sobre el tema de los presos políticos, ¿no? También el tema de los presos políticos ha servido también para lavar al régimen la cara, lavarle, porque bueno, detiene a una persona 1 año o 2 años en los centros de tortura del país y luego lo liberan y hacen con bombos y platillos la liberación de estas personas, pero bueno, es una puerta giratoria en donde también van entrando otros 2 y así por lo menos, bueno, la gente que nos conoce desde hace tiempo van a ver en nuestros estados de WhatsApp que siempre la figura del preso político nos cambia de un hombre al otro, pero bueno, siempre está una persona allí detrás o no. Y acá yo resalto que por lo menos yo tuve una profesora de Derechos Humanos que me enseñó lo que está diciendo Gaby, precisamente los venezolanos registramos, documentamos, denunciamos y mantenemos ese estado de, bueno, qué sucedió en este momento, en este preciso instante, cuáles fueron los hechos, cuáles fueron los derechos violados y quiénes fueron las personas implicadas en esto, tanto como víctimas como victimarios, porque en algún momento esa justicia llegará, esa justicia transicional llegará al país y podremos verificar todo esto. Esa persona que me enseñó eso, que fue Rocío San Miguel, está hoy detenida en el Helicoide, es una de las defensoras de derechos humanos detenidas allí y en su honor y su memoria pues realmente lo hacemos aún más, el tema de verificación y de documentación de qué es lo que está sucediendo. Y me uno porque ella también habló bastante de la misión de observación y verificación de los hechos de Naciones Unidas, que sacó un informe la semana pasada muy contundente en contra de la dictadura, que también acá no se pronunció mucha gente al respecto de ese informe y que también vale la pena mencionarlo porque está justo en el marco de quien ganó también el Premio Nobel de la Paz y quien ayudó también, una de las personas que ayudaron a ese informe, también la reactivación y salida del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela también es uno de los elementos que hay que analizar. Esta persona, este fiscal, descubrieron que tenía algunos líneas como de conexión o de conflicto de intereses con la dictadura venezolana y por eso sale la investigación y asume el fiscal adjunto, que también eso es importante porque habemos personas que estamos esperando esa investigación durante cerca de 12 años, una investigación de violaciones sistemáticas de derechos humanos que fueron documentadas, registradas y fueron los testigos también llevados ante la corte para iniciar esta investigación y que está en etapa de investigación aún por esa fiscalía. Entonces, capaz que es importante tener todo esto en cuenta de que no fue que un concurso donde firmaron una serie de personas de todo el mundo, firmaron y dijeron, bueno, Alejandro tiene que ser el candidato y bueno, vamos todos con Alejandro 2025 y que bueno, sorpresivamente ganó como lo quieren hacer ver. No, esto es un efecto bola de nieve que se ha documentado y registrado y se ha tocado muchísimas puertas para que se dé. Que algunos no lo quieran ver o no lo quieran reconocer, también la historia lo juzgará. Sí, me queda muy claro que esto no llegó de casualidad, que no fue que la postularon un grupo que mandó una carta al comité noruego y nada más, sino que Noruega está involucrado y la comunidad internacional está comunicada. Recién mencionaban el Helicoide. Estuve por allá en Caracas, ahí pasando cerca del SEBIN, ese monstruoso eso. No se podían sacar fotos de eso porque te metían para adentro, ya me lo habían advertido. Hablé con familiares de personas que habían estado presas o que estaban presas en ese momento. Había un diputado que estaba preso en ese momento que después lo liberaron, no me acuerdo el nombre. Viallo No, con R, un diputado que lo habían metido porque lo habían acusado. Renzo Prieto, ¿puede ser? No. Bueno, ya me voy a acordar. Que hablé con el padre, hablé con una muchacha, hija de un médico que había sufrido muchísimo por allá por 2019 y me consta que es terrible lo que se vive allá y que cuando se habla de presos políticos en Venezuela no es una cosa de nada, no es gente que está ahí presa y nada más, ¿no? Están en condiciones durísimas en el SEBIN, ¿no? Sí.
están en condiciones muy precarias, son centros de tortura, sí. Realmente son centros de tortura. De hecho, esta misma Comisión de Verificación de los Hechos de Naciones Unidas estableció que había 18 centros de tortura clandestinos en el país, en donde, bueno, y estableció el tipo de tortura que se da para el tipo de preso político que hay, porque, bueno, tiene una jerarquía interna en donde el factor social de esa tortura es también una de las monedas de cambio más fuertes, ¿no? Cuando tienes a un ex militar que se sublevó al régimen, él sufre una tortura aún peor, y también hay un efecto social alrededor de todo ello, sobre todo también un efecto familiar, en donde los familiares denuncian la desaparición forzada de esta persona, porque, bueno, pasan un mes, 2 meses, un año sin saber dónde está, claro, efectivamente, y a los abogados se les niega el habeas corpus o incoar o el habeas corpus en los organismos de seguridad del país. Entonces, bueno, tenemos todo este catálogo de cosas también. Hay algo que mencionar y puntualizar que lo tocó también Gaby, los atentados y la persecución a la diáspora venezolana, a los defensores de derechos humanos que salieron de Venezuela fuera. ¿Los están persiguiendo puntualmente fuera del país? Hay persecuciones en varios países. De hecho, estuvimos hablando ayer con Gaby de eso. Ahora, hace 2 días, hubo un atentado en Bogotá a 2 defensores que les dispararon después de una reunión que tuvieron para promover precisamente de que, bueno, desde afuera vamos a levantar un poco más la voz, ustedes que son de acá, no sé qué, en Bogotá, y estas 2 personas fueron agredidas, les dispararon desde un auto a cada uno, a uno le propinaron cerca de 6 disparos y ha sufrido dos operaciones después de esto. Estamos hablando de una persona que era el presidente del Observatorio contra la Violencia a Personas LGBTI del país, sí, en Venezuela, y que, bueno, fuera de que él salió después de las elecciones de 2024, empezó toda una campaña para levantar un poco la bandera de las personas LGBTI migrantes, y esta persona, bueno, sufrieron estos 2 disparos, también un consultor político que lo estaba acompañando, también sufrió este altercado, y, bueno, Gabriela, que tiene mucha más información, nos dice que también en otros países como Costa Rica, como Chile, también tuvimos el año pasado también el asesinato de una persona refugiada en Chile que había sido un ex militar que había declarado en contra de la dictadura y que sufrió una operación quirúrgica de sustracción de su casa y luego apareció muerto en Santiago de Chile, y que también queda así como, bueno, en el aire, que decimos 2024-2025, que esto siga pasando con la migración venezolana es increíble. Sí, Boric está muy, muy enojado ahí con Maduro. Lo estuve viendo en las últimas horas, está enojadísimo con Maduro, y es uno de los presidentes de izquierda que lo llama dictador con más fuerza. Y resalto eso, que sea un presidente justamente de izquierda, él, que está envenenado. Juan Requesens era el diputado que estaba preso en 2019, y yo le fui a hacer una nota al padre. Juan Requesens era un diputado que lo habían vinculado con el ataque con drones que le habían hecho a Maduro, que te acordás, unos disparos que él se cubría, que lo cubrían, que él estaba hablando y se cubría, que no le pasó nada a Maduro. Bueno, Requesens lo metieron y lo torturaron en el SEBIN, en el helicoide, allá en Caracas, y salió hace un tiempo, ya finalmente salió de prisión después de un largo tiempo. Quiero volver con Gabriela, porque acá precisamente Diego está mencionando a la persecución de la diáspora venezolana. ¿Cómo se concreta, más de los casos concretos que mencionó Diego? ¿Cómo se hace esa persecución a los venezolanos? Sí, bueno, nosotros no solamente desde Caleidoscopio Humano, sino luego de las elecciones del 28 de julio, identificamos que la cantidad de personas defensoras de derechos humanos que salió del país por
justamente persecución por riesgo de aprehensión, de la pérdida de su libertad, identificamos que hubo un gran número de personas defensoras de derechos humanos. En el caso de Yendri Velázquez, que es el que comenta Diego, Yendri, justamente luego de las elecciones de 2024, le tocaba, justamente por toda la situación que había en Venezuela, presentar un informe ante un mecanismo de la ONU el 3 de agosto. Yendri va a presentar ese informe y en el aeropuerto, ¿verdad? Sufre una desaparición forzada y una detención arbitraria. Yendri, activista LGBT por más de 8 horas, estuvo detenido bajo custodia de las fuerzas del régimen de Maduro. Detrás de toda esta situación y de toda esto que vivió en ese momento, decide salir a Colombia junto a otros colegas. Y bueno, luego de un año sin tener el beneficio de la solicitud de refugio, con su caso bien documentado y respaldado por los informes de la ONU, nos informaron que justo ayer, casualmente, le aprobaron la solicitud de refugio. No solamente el caso de Yendri, que tuvo que llegar a un atentado donde su vida está en juego, sino también periodistas y activistas de derechos humanos han reportado persecución y han reportado que viene dada justamente con, policías, tránsito que los paran. Se ve claramente que hay una situación de vigilancia, ¿verdad? Evidentemente, cuando tú entras a otro país, la Cancillería o las autoridades de ese país identifican quién es la persona que está entrando. Entonces, han identificado patrones de vigilancia no solamente en Colombia. Colombia definitivamente no es un lugar seguro para ningún venezolano activista político o activista de derechos humanos. Pero ese patrón y algunos otros casos se han identificado también en Costa Rica, también en Chile, y Chile, Costa Rica y Colombia. Entonces, evidentemente, ayer salió un pronunciamiento de las personas defensoras de derechos humanos fuera del mundo, justamente exigiendo protección a su condición de personas refugiadas y personas perseguidas, no solamente en su país, sino también en estos países que en su mayoría son de izquierda. Bueno, se nos ha consumido el tiempo. Simplemente, ¿Uruguay es un país seguro? Para ustedes. ¿Para ustedes? Contesten los dos. Pueden contestar los dos al mismo tiempo. Gabriela. No tanto. Yo creo que sí es un país seguro, pero en el sentido hasta que los venezolanos sigan haciendo silencio, porque lamentablemente lo que vemos con Uruguay, como con otros países, es que la media venezolana, no habla, no dice realmente a qué se dedica, qué es lo que hace, y no habla de su contexto, ¿no? Ha tenido que arropar las costumbres y las identidades de Uruguay precisamente por miedo para su protección. ¿Vos decís que tienen miedo acá los venezolanos? Mira, hay discursos y posiciones que sí dan bastante miedo, y hay niveles de persecución en algunos lados, en algunos trabajos, en algunas oficinas, incluso públicas, que también pueden generar. Nosotros hemos recibido, sí, denuncias de personas que nos dicen: mira, acá no se puede hablar mal de Maduro porque acá nos gusta. Por ejemplo, de oficinas públicas en el pasado los hemos recibido, ¿no? Entonces, hay de todo, Alejandro, hay de todo, como la sociedad misma. Hay de todo, pero hay espacios de libertad, hay espacios de libertad de expresión, hay espacios de convivencia que, creo que son los que tenemos que difundir y promover mucho más.
Bueno, Gabriela, nos estamos despidiendo. ¿Tenés algo más para decirnos antes de irte? Sí, solamente quería cerrar que los países son seguros para quienes decidimos salir porque no nos dan garantías en nuestros países en el momento que entendemos que la persecución no tiene ideología política, no es izquierda ni derecha, sino autoritarismos que nos están gobernando en Latinoamérica. Listo, gracias. Bueno, gracias. Gabriela, te mandamos un beso grande. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, Diego, a vos, la última que me queda, vos no militabas en el partido de María Corina. No, yo soy de Voluntad Popular. Y María Corina es 20 Venezuela. Ella fundó 20 Venezuela, que es un partido político nuevo, más nuevo que Voluntad Popular, que también es nuevo. Ideológicamente se ubican en diferentes polos y todos fuimos con María Corina, o la mayoría de los partidos fuimos con María Corina para las internas, para las elecciones primarias. Voluntad Popular apoyó a María Corina, retiró a sus 2 candidatos. Y apoyamos todos a María Corina como candidata presidencial. Después ganó las elecciones, me acuerdo, ganó esas primarias y después no pudo inscribir su candidatura y apoyamos todos a Corina Lloris, que está casada, por cierto, con un uruguayo, y luego apoyamos todos a Edmundo González. Cuando la bajaron también a Corina, a Corina Lloris. Muy bien, vos dijiste que estás en polos diferentes, que en el arco político, que ella está más a la derecha o más al centro. ¿Cómo te ubicarías vos o ubicarías esos polos? Voluntad Popular está ubicada más en el centro-izquierda. Es un partido que está afiliado a la Internacional Socialista, por ejemplo. Y bueno, tenemos todo el decálogo de políticas sociales que están más abocadas a ese punto. María Corina está en otras alianzas partidarias internacionales que son diferentes, que están más ubicadas para el liberalismo y demás, pero hoy en día, lejos de los tildes ideológicos, estamos todos con un mensaje muy claro, que es cambio y unidad. Claro, sacar a la dictadura y bueno, después discutiremos si liberalismo, si socialismo, si otras cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego, por haber venido. Antes de irnos, Paula, queremos comentar, que yo me muera. El bicho tose, yo les cuento que el bus turístico de Montevideo no es exclusivo para extranjeros. Vos, uruguayo, que estás del otro lado, podés usar el bus turístico de Montevideo. CUTSA está invitando a todos a subirse a este ómnibus. Pueden hacerlo con la tarjeta STM. Te podés preparar para descubrir los lugares más atractivos de esta ciudad divina que es Montevideo, con buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. El único bus para recorrer la ciudad subiendo y bajando, además, todas las veces que quieras. ¿Te querés bajar a ver algo en especial? Bajás, lo ves, esperás, viene otro. También tenés audioguías para conocer mejor la ciudad en la que vivimos. Y en este zócalo acá mismo, tienen el código QR para abrir y entrar a la página de Bus Turístico de Montevideo. Bueno, saludos. Acá les mando a Jorgito Lenole, que nos estuvo viendo, Enrique, Ana, Laurita y Diego Ferrari. Les mando un beso grande a todos. Pero antes de irnos también le damos la bienvenida a Miami Box. Comprá en cualquier parte del mundo y Miami Box te lo trae directo a tu casa. Con Miami Box podés consolidar todas tus compras en un solo envío y aprovechar al máximo tu franquicia. Elegí Miami Box y ahorrá siempre con la confianza de tantos años de experiencia para traer cosas de Estados Unidos, ya sabes, de Estados Unidos y del mundo. Es muy fácil, te registrás, haces las compras online, ellos te dan la dirección en Miami y se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlos a la puerta de tu casa. Bueno, y antes de irnos, también les recordamos que INCO transforma la vida digital de las empresas con soluciones tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimiento. Somos INCO Soluciones, empresa uruguaya con más de 45 años en el sector de las tecnologías de la información, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran para que tengas el mejor servicio y gestión de tu empresa junto a los socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresá en incosoluciones.com y descubrí cómo pueden juntos impulsar tu negocio hacia el futuro.
Llegamos al final del programa. Nos vamos. Nos vemos la semana que viene con una entrevista que va a estar picante. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.